Buenos días, compañeras y compañeros de los medios de comunicación que me acompañan en esta rueda de prensa. El objetivo de esta convocatoria es manifestar mi postura respecto de lo ocurrido en la sesión ordinaria de Pleno el día 6 de julio, en la que se aprobó un decreto que autoriza al gobierno estatal la adquisición de deuda hasta por 3.300 millones de pesos. Como ya es conocido por la mayoría, no estuve presente en dicha sesión. Lo que poco se sabe es que mi estado de salud no ha sido el mejor en las últimas semanas, por lo que el día lunes 3 de julio asistí de manera urgente a recibir atención médica. Derivado de ello y por recomendación, tuve que ausentarme de inmediato de mis labores. Me gustaría aclarar que esto no fue ninguna excusa como se ha manejado, pues nadie decide cuándo enfermarse. En este punto quisiera enfatizar el evidente hecho de que en Querétaro la legislatura local no cuenta con una calendarización fija de sesiones de pleno con fechas exactas y mucho menos con los temas que habrán de abordarse en ellas, por lo que mi problema de salud desafortunadamente coincidió con la convocatoria de pleno. Sobre mi postura y el sentido de mi voto, les comparto que de haber estado en condiciones de asistir al pleno, hubiese sido en contra, y no por estar cerrada al avance y desarrollo de Querétaro, ni por ser una oposición intolerante, sino porque creo que si las cosas se hacen de forma correcta, el beneficio es para todas y todos. Considero que casos como el que nos ocupa deben ser ampliamente socializados y tener extrema claridad, pues de lo contrario se generan dudas entre las y los queretanos. Es importante privilegiar el diálogo, el debate, la información, la transparencia y la correcta comunicación hacia la ciudadanía. La adquisición de deuda no necesariamente es mala si está debidamente justificada y se especifica en cuanto a montos, proyectos o rubros. De hecho, la ley orgánica es clara en cuanto a que las iniciativas que traten modificaciones o cuestiones relacionadas con el recurso público estén plenamente justificadas y se realicen los estudios técnicos correspondientes. A nivel federal tenemos ejemplos de grandes proyectos estratégicos que no han necesitado de la adquisición de deuda y siempre han privilegiado los principios de la austeridad. Como antecedente de mi postura, debo decir que en la anterior sesión ordinaria, el pleno del día 29 de junio, me abstuve de votar diversas modificaciones a disposiciones como a la Ley de Deuda Pública del Estado de Querétaro, toda vez que no existía la información a mi criterio suficiente para saber el beneficio o perjuicio de dichos cambios. Como lo he mencionado anteriormente, tenemos una importante área de oportunidad al respecto del proceso legislativo. De forma particular, hace poco más de un año presentamos una iniciativa para modificar la ley orgánica de la legislatura y tener plazos adecuados para el correcto análisis, además de establecer mecanismos efectivos para que la ciudadanía conozca y participe de las decisiones que nos incumben a todos. Desde luego, esto también permitiría poder discutir los asuntos al interior de nuestro partido para evitar casos de desinformación y confusión. Hoy no puedo hacer algo con respecto a la votación, solo puedo expresarles que siempre he sido congruente y objetiva. Ante lo aprobado, mi trabajo como diputada será impulsar esa facultad fiscalizadora que conlleva mi encargo, así como exigir transparencia en el manejo y aplicación de los recursos públicos, sobre todo a partir del momento en el que se contraiga la deuda autorizada. Sin más por el momento. Preguntarte si esta propuesta sí se socializó con el grupo parlamentario de Morena, mencionaba que incluso hubo juntas en la saber qué pasó ahí, porque si era una propuesta que se venía trabajando desde finales del año pasado, ¿por qué no se dio a conocer por parte del parlamentario de Morena? Y también la otra pregunta es, ¿qué va a usted a realizar a través de estos posicionamientos que ha dado la presidenta del partido respecto a que se van a realizar estos procedimientos para ver Bueno, la socialización, una cosa es la socialización que se hace adentro del Congreso y otra cosa es
la responsabilidad que tenemos hacia nuestros representantes. Si bien hubo reuniones, se habló del tema energético y se habló de la necesidad, yo no me refiero a eso cuando hablo de socialización, me refiero a tener la visión clara y sobre la ahora con lo que mencionas de mi partido, bueno, la presidenta está en todo su derecho de iniciar los procedimientos correspondientes en caso de que considere que existe una violación a los estatutos. Sin embargo, será la Comisión de Honor y Justicia que determine si hay expulsión, sanción, inhabilitación o qué es lo que sucede. Pero yo creo que el error aquí o el tema es que la discusión se tornó hacia la votación de mi compañera y de mis compañeros y no en sí al tema de la deuda. Yo creo que eso es lo que nos atañe y eso es a lo que le tenemos que dar. Precisamente, ¿por qué no ustedes asistieron a la población, a los queretanos, que venía ese tema? Si tuvieron, me imagino que tema reuniones previas, ¿por qué no abrieron al público para que también la gente pudiera opinar y sobre todo poder funcionar y no digan muchas reuniones? En mi caso, nada más asistí a una reunión porque las demás se dieron reuniones que yo estuve enferma. Bueno, no sé si fue varios, porque no lo desconozco. Y ahí se habló solamente de la necesidad del tema energético. Fue lo que se tocó. Yo hice las preguntas que a mí me correspondían, esperando que se me nos proporcionara mayor información. No podemos salir, sería irresponsable de mi parte salir y hablar con la ciudadanía cuando yo no tengo toda la información. Pero no tendrían que haber leído a eso. O sea, sería también inocente pensar que no sabían que se iba a solicitar deuda. Es que al principio no se hablaba de deuda. Se hablaba de una garantía para ejecutar un proyecto. En ese momento, preguntarte si el diputado Cristian Orihuela decía que a ustedes ya se les había enviado incluso desde el gobierno federal, o al menos él dijo que él recibió un documento del gobierno federal en el que se pedía el apoyo precisamente a los legisladores para poder aprobar este proyecto de energía, porque era un tema del gobierno federal, ¿no? Pero pues también se le preguntaba cómo aprobar un proyecto que habla de energía y al mismo tiempo es un tema de deuda pública, que también ha sido una de las indicaciones del gobierno federal, no aprobar este tipo de deudas. Y justo si estarías planteando, o no sé cómo funcione, pero en la sesión que precisamente la última de junio se aprueba esta reforma a la ley de deuda pública, este apartado del 8 bis que se modifica completamente y que ni siquiera había sido aprobado en la Comisión de Planeación y Presupuesto, pero sí se aprueba en pleno. Lo comento porque incluso el diputado Gerardo Ángeles en la comisión refiere únicamente los cambios a la ley del manejo de recursos públicos, pero nunca mencionó el tema de la ley de deuda pública. Entonces, a la sesión de pleno sí se lleva este dictamen. ¿Hay alguna acción que incluso vayan a tomar en este sentido? Bueno, primero lo que mencionas que señala mi compañero Cristian, yo desconozco la información a la que se refiere porque a mí no se me hizo llegar esa información. Creo que de todas formas nosotros debemos de actuar conforme a los principios de nuestro partido y eso es lo que nos debe de regir. Morena es un partido, movimiento que tiene libre determinación y nosotros podemos ejercer nuestro voto de manera libre, pero también de manera responsable. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentas es, ahí hay una confusión por el nombre de la iniciativa, porque ahí no se incluye esta última parte de la deuda, de la ley de deuda pública del Estado de Querétaro, pero sí viene. Entonces ahí es donde está como la confusión. Sí viene en el dictamen, pero no viene en el nombre. Y eso a lo mejor no sé si mis compañeros no se percataron y por eso lo votaron. Nosotros, mi equipo y yo nos percatamos y por eso decidimos abstenernos en la votación. Diputado, ¿por qué votar en contra de una deuda que va a ser el beneficio de los queretanos, que va a ser para obra, que va a ser para energía? ¿Por qué votar o qué están en contra de este empalancamiento que además se pagará antes de que termine la administración? No es estar en contra, simple y sencillamente creo que el tema no es que la deuda sea mala, sino es que hay que tener claridad en qué se va a ocupar ese dinero. Pongo este ejemplo. En una familia de 5 personas, donde todos utilizan el transporte público y quieren adquirir un coche, y para eso tienen que adquirir una deuda, pues tienen que saber cuál es su capacidad de pago,
cuánto se van a ahorrar, cuánto es lo que se gasta en el transporte público, cuánto es lo que se van a gastar de gasolina, hacer un análisis minucioso y entonces tomar la decisión de si me endeudo con un carro de 4 cilindros o con uno de 6, etcétera. Yo creo que se debe de hacer lo mismo cuando es el tema del Estado. ¿A qué obras van a ir? ¿A qué sector van dirigidas? ¿Cuánto van a costar? ¿En dónde van a estar? A eso es a lo que yo me refiero con la información clara y precisa. Que si no existieran estas dudas, pues no habría tanta información al respecto. No tendría que salir el gobernador a decir, bueno, va a ser para transporte, va a ser para obras, va a ser para energía, y ahí es donde se vuelve complicado. ¿Qué tendrán que posteriormente por todo Yo considero que en el momento se hizo la hoy se dice que se va a ir para obra, pero seguimos sin saber. ¿Y qué opinas tú de la creación de estos fondos fideicomisos que se aprobaron también en esta sesión? Y que incluso, por ejemplo, ayer se le preguntaba al alcalde Luis Bernardo Nava, él tampoco tenía idea ni siquiera de que ellos iban a tener que aportar recursos para este tema de la deuda pública a través de este fideicomiso que se creó. O sea, ¿qué opinan ahí al respecto? De claridad. No queda muy claro cómo va a funcionar, cómo va a ser, cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar, a qué tasa de interés, cómo puedes aprobar una deuda sin tener todos los conocimientos. Insisto, cuando una familia toma la decisión de adquirir una deuda, yo creo que lo más correcto es pensar cuánto me van a prestar, cuánto voy a terminar pagando, para qué lo voy a utilizar, para qué me va a servir, cuál es la utilidad. ¿Y qué te comentaba hasta el momento el diputado Juan José Jiménez respecto a este tema? Porque justamente los panistas argumentaban que él conocía de esto desde hace mucho más tiempo, incluso antes, ¿no?, de conocerlo. ¿Él les ha comentado algo a ustedes? ¿Ha tenido alguna reunión después de esto? Yo desconozco, yo desde la semana pasada no he podido tener contacto en persona con ninguno de mis compañeros y no sé a qué se refiere, no sé si él sabía, no puedo hablar con él, hoy es el primer día que estoy de regreso. ¿Cuándo fue cuando comenzaron estas reuniones a las cuales usted solamente asistió a una reunión? Y también si pudiera precisarnos cuántos días estuvo ausente de sus labores legislativas por el tema de esta cuestión de salud. En junio tuvimos la reunión con algunos secretarios de Estado y me ausenté desde el lunes 3, el lunes pasado, toda esta semana y ¿Qué secretario? ¿Qué secretario? de finanzas, con el de energía y con el de desarrollo. ¿Son frecuentes estas reuniones o nada más ¿son frecuentes estas reuniones? Dependiendo del tema es con los secretarios correspondientes. Porque le tomando este ejemplo que se comentaba que era de la familia, de repente esa familia también decía siempre que había dinero, que estaba bien manejado. O sea, porque esa misma familia que usted siente de repente dice no nos alcanza. ¿Ustedes no lo cuestionaron en ese momento en la reunión? ¿Qué le dijeron? Y es que en ese momento, insisto, se estaba hablando de una garantía para ejecutar un proyecto, que son dos cosas diferentes. Cuando yo estaba presente, Porque mencionaban que desde febrero comenzó la autorización de la comisión de evaluación respecto a la deuda y la garantía que da de 2.028 millones de pesos antes de comenzar hubo conocimiento. conmigo no sé si con el coordinador de mi bancada, pero conmigo no. Actualmente, ¿cómo está al interior de la bancada? Tampoco existe esta comunicación tanto dentro de la Federación Federativa de Estados, tanto del partido en general. No podían empezar. Creo que faltó justamente comunicación al respecto. Insisto, no sé, en esa semana previa a la votación, no sé por qué no se dieron estos diálogos, pero yo creo que es importante pues, para nuestro movimiento que exista una coordinación entre los diputados y entre el partido. ¿Cuál es la relación entre los diputados
en el partido, ¿no? Con la dirigencia y con los consejeros. ¿Hay comunicación? ¿No hay? ¿Por qué? Bueno, 3 de los 5 diputados somos consejeros y bueno, yo tengo una buena comunicación, una buena relación con la dirigencia. De hecho, yo el día de ayer me reuní con la presidenta del consejo del partido, con la doctora Rufina y con el secretario general para pues rendir información de manera institucional y yo agradezco que se den este tipo de diálogos. También no sé si recordarán que hicimos la iniciativa de la ley electoral, la contrapropuesta de la ley electoral. Bueno, ahí también estuvimos trabajando junto con el partido para poder llevar esta iniciativa a la ley. Se te comentó si el procedimiento... No, me dijeron que habían acordado que van a iniciar los procedimientos ante la Comisión de Honor y Justicia y que ellos desconocían cuáles habían sido los motivos por los cuales yo no había asistido, pero que agradecían que lo hiciera saber de manera institucional, por estando los pero los 4 diputados de Morena votaron a favor. ¿Cómo calificas esta votación? Pues prácticamente ignorante porque no conocían, pero sobre todo ante la población que esperaba un poco de oposición quizás de esta bancada de Morena que hiciera esta. ¿Qué decirle a la población que de repente confió pero qué decirle a la población de las nubes? Pues decirle a Querétaro que existe una real oposición, insisto, yo he sido congruente con mi postura, no es la primera vez que mi postura es objetiva y es crítica, lo hice en torno a los hechos del 5 de marzo, lo hice en el tema del agua y lo he venido haciendo cuando al estudiar los asuntos, pues a mí me revelan que por ahí no va y que hay que levantar la voz. Eso es lo que esperan los queretanos y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿De programas equivocados al votar a favor? Pues yo no podría calificar su actuar porque como yo no los vi antes, no sé qué platicaron entre ellos, no sé. ¿Ya acordaron? No hay diálogo ya entre ustedes, no hay diálogo. No, sí hay diálogo. Lo que pasa es que yo no estuve por cuestiones de salud y son cuestiones que no se platican por teléfono, tiene que ser necesariamente en persona. Entonces no sé ellos qué platicarían. Pero no es excesivo utilizar a Lo que pasa es que aquí hay una pequeña confusión, no hay todavía una exposición per se, hay que esperar a que la Comisión de Honor y Justicia resuelva el asunto y determine si existen elementos. Ahí hay una pequeña confusión. Sí. Pero el partido también lo está proponiendo, o sea, esa es la propuesta del partido, la presidenta del partido. Entonces, Cualquier militante del partido, incluso la presidenta, pueden iniciar el procedimiento si consideran que existe una violación a los estatutos ante el órgano interno. ¿esto no es excesivo? ¿Es justo esta acción que pudieran tener con Yo creo que como cualquier controversia es mejor que exista alguien que diga que sí. ¿Tú no te quieres ir de Morena? No, yo no. Pero a lo mejor incluso otros de la parte regresan a sus partidos de origen, ¿no? Te confirmaron, en esta reunión te confirmaron que el procedimiento también sería en tu contra, porque la presidenta había señalado que era específicamente contra quienes votaron. O sea, ¿a ti te confirmaron que también el procedimiento es en tu contra? En la plática que sostuvimos ayer se señaló que por omisión lo iban a iniciar, pero que como mi reunión fue posterior a la sesión del comité, que bueno, con la información que ellos tenían iban a hacer. Es la primera vez que, bueno, ustedes han manifestado que no conocen el que se va a discutir o que no hay la suficiente socialización de información por parte del grupo mayoritario en iniciativas que han sido pues también fundamentales aquí en el Estado que se han aprobado durante este periodo. Sin embargo, creo que se ha caído que siempre la explicación que nos dan es que no conocían la iniciativa. No se está utilizando este instrumento para también el ejército era poco. Diputados al hacer información, al pedir mesas de diálogo, se va a votar a ¿qué es lo que está pasando? Pues mira, todo eso se hace, se pide el diálogo, se pide la información. Sin embargo, la ley orgánica es demasiado transparente. Entonces, ellos, si tú te fueras a atacar el proceso legislativo es adecuado porque es conforme a la ley. Entonces,
se considera que no Lo que se marca cumple la el ley. proceso. No, sí se cumple, pero el proceso legislativo marca que te tienen que dar la información la Gaceta un día antes. Y un día antes es a las 11:59 de la noche, del día 5 para votar el día 6. Y con eso se cumple a cabalidad lo que dice la ley. Porque ya hay criterios que establecen que un día antes no son 24 horas, es un día antes. Yo te lo entregué el 5 y el 6. Entonces, son esos pequeños vacíos legales que a veces se aprovechan justamente para que no tengamos el tiempo de leer. Ahí está. Sigue mañana la ley orgánica de la legislatura en ese momento. No se pueden descontrolar las iniciativas, no se puede pedir la información, puedes pedir el retorno, pero ¿qué pasa? Tú pides el retorno a la mesa directiva, la mesa directiva le dice al presidente de la comisión, oye, ¿cómo vas? Ah, todavía lo estoy estudiando. Ah, oye, que todavía lo estoy estudiando. No hay sanción, no tenemos reglamento, no hay forma de hacer, por ejemplo, en el Poder Judicial hay algo que se llama licitativa de justicia. Cuando tu asunto no se mueve, tú tienes ese proceso para hacer tus asuntos y entonces, no hay forma de que nosotros podamos instar a la legislatura para que se resuelvan los asuntos. Salvo que nos vayamos a un amparo, pero no siempre es posible. Diputada, antes de que termine, ¿la reforma electoral va a pasar o la van a seguir estancando o se va a ir a...? La reforma electoral se tiene que votar antes de que termine este mes, porque si no ya nos quedamos sin problemas. Y pues hay una contrapropuesta por parte de Morena. Esperemos pues que se tome en cuenta lo que nosotros estamos proponiendo. No hemos tenido una mesa todavía de diálogo, o al menos que yo sepa, no sé, estos días los tuvieron, pero yo espero que antes de la votación podamos sentarnos a discutir el asunto y ¿cuál es la contrapropuesta? La contrapropuesta establece la participación de los Pues yo creo que el diputado ha hecho lo que cree que se debe hacer. Yo no podría decir si está bien o está mal, porque yo no